Hola, bienvenido a mi canal de golf. Soy Leo Martínez, Golf Academy. Hoy vamos a hablar de algo que quizá nadie lo ha tenido pendiente. Siempre, siempre estamos en corregir la posición, en cómo hacer un swing, en cómo regresar, en dejar la vista abajo, pero todo eso influye, se asemeja, se refleja en un solo lugar que quizá ustedes no, no lo han tomado en cuenta. ¿Y dónde se refleja o cuál es el lugar donde se refleja todo lo que hacemos? En la cara, en la cabeza del palo de golf. Nadie ha pensado, he visto poco hablando de la cabeza del palo. Todo hablamos de cómo debemos colocarnos, cómo debemos dejar los brazos, cómo debemos colocar los pies, cómo debemos entrar, cómo debemos terminar. Pero todo eso se refleja en un solo lugar. ¿Cuál es? La cabeza del palo. Todo lo que hacemos, toda la corrección que nosotros hacemos en nuestro swing, le hago swing, todo eso, toda esa corrección que nosotros realizamos cuando practicamos, cuando vamos a una clase, todo llega a reflejarse en la cabeza del palo, que es la parte más importante para tú pegar una bola, para tú entender o no pegar una bola, sino es la parte más importante, que es la que pega la bola. Y quizá muchos o la mayoría de los jugadores no pensamos en eso, solamente pensamos en cómo colocarnos, la buena posición, cómo dejamos la punta de los pies, cómo salimos atrás, que todo eso es válido para que al final de cuentas termine reflejado en la cabeza del palo. Todo esto es muy importante. Quizá mucho este video se le va a hacer aburrido, pero si lo toman en cuenta y se paran a pensar, a analizar lo que le estoy diciendo, van a decir, sí, tienes razón. Quizá por eso, cuando estamos en una clase o estamos realizando un swing, a veces no impactamos, no hacemos un buen movimiento, no impactamos, no hacemos un buen movimiento, no impactamos una bola correctamente, porque nada más estamos pensando en cómo colocarnos y cómo bajar, pero nunca estamos pensando en cómo la cara del palo tiene que entrar. Si entra así, si entra de esta forma, o si entra correctamente para que impacte la bola. Entonces, lo que yo les recomiendo a ustedes es que cada vez que realicen una corrección, siempre piensen en lo más importante, la cabeza o la cara del palo. Esto nos va a ayudar a mejorar nuestro juego, a impactar, a levantar una bola de golf. ¿Sí? Recuerden esa parte. Con eso no le estoy diciendo que no debemos corregir nuestra posición. Sí, vamos a corregirla de cómo colocamos los pies. Es válido que uno corrija lo necesario en su stand de golf, pero siempre estén pendientes que todas esas correcciones que nosotros realizamos, todo influye hacia un solo lugar, la cabeza del palo. Que muchos no, no están pendientes o conscientes de que la cabeza del palo es la que pega, la que impacta la bola. Entonces, después que ustedes tengan toda esa corrección, también le tienen que dedicar un poco de tiempo a la cabeza del palo, cómo entra, cómo sale, qué se hace, cómo la mano tienen que trabajar, cómo tienen que moverse,
cómo tienen que moverse para que esa cabeza entre perfecta a impactar una bola. Porque les puedo asegurar que muchos golfistas aprendí, y a veces hasta que ya tienen muchos años jugando, no están pendientes de cómo deben entrar o salir la cabeza del palo. Pero recuérdense que todo eso influye también en cómo movemos, sacamos, movemos la mano. Eso nos va a ayudar a que la cabeza del palo salga y regrese perfectamente. Entonces, cuando ustedes estén conscientes de esa parte que es muy importante en el juego de golf, entonces yo les aseguro que ustedes van a impactar, van a jugar perfectamente. Porque como voy y les comento, yo sé que hay muchos que se colocan, nada más piensan en cómo debo colocarme, cómo debo estar en mi posición, pero nunca piensan en cómo la cara de palo tienen que entrar. Escuchen eso, es muy importante que ustedes lo escuchen y le pongan mucha atención. Cómo la cabeza del palo tiene que salir y tiene que entrar. Claro, ya después que ustedes hayan corregido su posición, entonces viene la corrección de entrada y salida de la cabeza del palo. Pero todo eso influye que muchos no lo quieren hacer en el uso de la mano, el movimiento, cómo, otra vez se lo repito, cómo movemos la mano. Es muy importante, señores. Espero que me hagan caso y le pongan mucha atención al video. Esto le va a ayudar a tener un movimiento, tener un swing natural. Ejemplo. Chequen mi swing. Voy a hacer un approach. Chequen mi swing, cómo yo lo hago. Voy a pasar la bola por encima de mi bolsa. Y fíjense qué tranquilidad, qué suavidad. Y no necesito hacerle potencia, solamente necesito saber cómo mis manos tienen que trabajar para dominar la cabeza del palo. Chequen. Otra vez. Chequen. Otra vez. Chequen. Chequen mi movimiento. Es muy importante que chequen el movimiento. Chequen otra vez mi movimiento, miren. ¿Cómo se ve? Me volteo. ¿Cómo se ve? No despego los brazos del cuerpo, no saco el swing atrás, no lo saco aquí. Siempre en una línea recta, hacia atrás y hacia adelante. Miren. Y mi mano trabajando para dominar la cabeza del palo. Y se los recomiendo. Siempre piensen, porque si no utilizan la mano y tienen la mano tensa, el golpe o el swing no va a salir. Le va a costar trabajo realizar un buen swing. Otra vez, miren, observen, chequen, miren. No hago esto y no hago esto. Siempre en un solo péndulo, hacia atrás, hacia adelante. Y así mismo, cuando vayan a realizar, a impactar una bola o pegar una bola, hagan lo mismo, hacia atrás y hacia adelante, miren. Observen. Esto nos va a ayudar a entender. Esto nos va a ayudar a entender cómo debemos hacer un swing, a cómo realizar un swing y cómo los hombros, los brazos y la mano tienen que trabajar. ¿Para qué? Para que lleguemos al punto cero, a lo específico, a la parte fundamental que se refleja en la cabeza del palo de golf. Así que sigan mi consejo
y, y les juro que van a mejorar. O a poco mi swing no se ve natural. Chequen. Sin fuerza, un péndulo. Y aquí va la bola. Voy a pasar la bola sin tener que forzar, simplemente con el puro péndulo por encima de mi bolsa. Miren. Ahora continuamos con la siguiente parte. Y es, miren, me inventé esto. Puse una varilla, hice una cruz con mi palo de golf y una varilla. A ver si se alcanza a ver bien. Paralela al piso. Esto es para cuando ustedes salgan, la varilla tiene que salir paralela al piso. No puede hacer esto. Y no puede hacer esto. Otra vez. Para que la varilla salga paralela al piso, no pueden hacer esto. No pueden hacer esto. Porque ya la varilla ya no está paralela al piso. Ya apunta hacia otro lado. Ya apunta hacia otro lado. Como decía, ya apunta hacia otro lado. Ya apunta hacia otro lado. Recuérdense, la varilla tiene que estar en salida y entrada paralela al piso. No puede hacer esto. Otra vez. Salida. Y aquí la varilla tiene que apuntar. Una punta hacia el cielo y otra punta hacia abajo, hacia el terreno. Y así mismo regresamos. Y miren, otra vez en la posición 0, la varilla está paralela al piso. En la terminación igual. A diferencia que en la terminación, al momento de seguir, aquí arriba tenemos que hacer un rejuego de muñeca, como si fuera a cruzar la mano o la muñeca, para que terminemos perfectamente. Miren, no podemos hacer esto, porque ya la muñeca está quebrada aquí, y miren el swing, miren el palo donde está sobre mi cabeza. Y recuérdense que el swing tiene que terminar sobre los hombros y detrás de su espalda. Otra vez. Me volteo. Debe terminar sobre los hombros y atrás de su espalda. Debe terminar el palo de golf. Si trabajan esto, pueden conseguir, no sé cómo se llama, este gusanito que se usa para nadar en la piscina, y se lo colocan para que lo trabajen y sea menos pesado, y lo coloquen en cruz. Trabajen el péndulo poco a poco, suave, con calma. Siempre, recuérdense siempre que el swing es de calma, es de tranquilidad. Hay que pensar, hay que analizar cómo salimos, cómo entramos, cómo nos colocamos en nuestro stand, y eso nos va a ayudar a mejorar. También eso nos va a ayudar a entender nuestro movimiento, lo que es la salida y la entrada. Y recuérdense lo que les he dicho siempre, las manos tienen que trabajar. Si las manos no trabajan, vamos a estar tensos y no vamos a poder realizar un swing, no vamos a poder realizar un movimiento natural, libre, y tampoco vamos a poder dominar lo que es el palo de golf. Muy importante. Recuérdense eso. Háganme caso y verán que van a mejorar. Con esto terminamos, y recuérdense suscribirse, apoyarme, seguirme, para seguir brindándole mejores tips de golf. Saludos y nos vemos la próxima.